Bueno, entonces tengan buenos días a esta segunda tutoría de la asignatura de metodología en la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a pasar a la segunda unidad referente al rol de los diferentes actores del currículo durante la aplicación de los diversos métodos de enseñanza. Entonces, solo me hacen el favor de confirmar si pueden escuchar y ver bien la presentación. ¿Sí me pueden escuchar? Aún no se ve la presentación. Sí. No la pueden ver. Ya comienza a verse. Va. Vaya, estamos bien. Bueno, gracias, muy amables. Entonces, el objetivo de esta jornada dice que es analizar el rol de los diferentes actores del currículo durante la aplicación de diversos métodos didácticos de la enseñanza de la matemática y también del aprendizaje. Así que aquí también vamos a nosotros a reflexionar con respecto a cómo nosotros actuamos, tanto como aprendices de la asignatura y también como docentes que queremos ser. Después del saludo y la bienvenida, vamos a tener que desarrollar las actividades que se van a hacer en los centros escolares. Ya lo vamos a dar al final. Las orientaciones. Luego vamos a hablar de los tipos de actividades que se pueden desarrollar en matemática, los modelos y secuencias didácticas. Se nos ha pedido escoger una. Y vamos a iniciar hablando con los principios también para la enseñanza de la matemática. Así que bienvenidos para quienes después revisen la grabación. También un gusto saludarles. Vamos a hablar de los principios que rigen a la educación en matemática. Y es que cuando nos dedicamos a enseñar esta asignatura, pues estamos hablando de una asignatura que puede presentar un reto para algunos. Otros estudiantes hayan mucho placer en trabajar en esta asignatura, pero opuesto también a este sentir, hay otros que si tuvieran que escogerla, no lo harían. Entonces, los principios nos van a ayudar a nosotros a ver de qué deben regirnos en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, en cuanto al principio de la igualdad, podría pasar, ¿verdad? Que ya más que todo en grados superiores, cuando ya tenemos un referente de cómo actúan los estudiantes, podríamos pensar que algunos estudiantes son buenos para aprender y otros siempre van a tener dificultades. Entonces, este principio de la igualdad nos establece que como maestros no tenemos que olvidarnos de que todos los estudiantes pueden aprender matemática. Ahora, claro está, ¿verdad? Tiene mucho que ver los estilos de aprendizaje, el coeficiente de intelectualidad de cada uno de los estudiantes. Pero este principio dice que todos podemos considerarlos sujetos para aprender matemática. Y fíjense que antes pasaba algo curioso antes de la pandemia, que desarrollamos cursos de suficiencia, quizás por el nivel ya de aflicción que tienen los estudiantes, ¿verdad? Todos aprobaban los exámenes. Entonces aquí se cumple este principio, ¿verdad? ¿Qué pasó en el resto del año? Hubo un poco de desinterés o apatía al estudio, quizá, ¿verdad? Pero al final se cumplió que todos llegaron a este nivel. Ahora, lo que el maestro entonces debe preguntarse es cómo va a brindar ese apoyo para que los estudiantes puedan comprenderlo y cumplir este principio de la igualdad. Aunque algunos digan, ¿verdad?, que son pocos los estudiantes que aprenden, pues solamente es un mito, ¿verdad? Todos pueden llegar a aprender. A veces podría ocurrir, ¿verdad?, que hay estudiantes que se quedan con contenidos a medias. Pero, como vamos a ver ahora, ¿verdad?, se trata de escoger la metodología que garantice comprender un contenido en su plenitud. Y esto lo podríamos lograr entonces si nosotros presentamos programas que tengan contenidos interesantes. Este creo que va a ser el hilo conductor a lo largo de esta tutoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a enseñar en matemática y cómo? Ahora, ¿qué es interesante para un joven de 15, 16 años? Ese podría ser otro tema de discusión, ¿verdad? Y también convencer a los estudiantes de la importancia y la utilidad en su porvenir. Entonces, el principio dice, todos los estudiantes son iguales y todos pueden aprender. ¿Qué estrategia y qué metodología va a diseñar el maestro para considerarlos de esta manera?
Esa es la actitud que se tiene que conservar. Ahora, ¿ustedes cómo quieren que se podría aplicar este principio de la igualdad en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática? Disculpe, ¿podría volver a repetirme la pregunta? Es que le escuché como cortado. Vaya, no sé si todos tienen el mismo problema. Si no, me quito los auriculares. Dijimos de que cómo podemos aplicar este principio de la igualdad en el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Bueno, a mi criterio sería bien, empezar a tomar los estilos de aprendizaje, porque una igualdad no significa, ¿verdad?, de que le voy a enseñar a todos con el mismo método. Una igualdad para mí, en lo personal, como futuro docente, significa que les voy a enseñar pero adaptándome a cada estudiante. Tengo que ver cuáles son sus, ¿cómo decirle? Cuáles son sus fortalezas, con qué metodología aprenden más, cuál es su estilo de aprendizaje para motivarles un poco. Para mí ese es un principio de la igualdad con respecto a la matemática. Enseñarles matemática, como le digo, no significa enseñarles de una manera igual, pero sí significa aprender qué estilo de aprendizaje tienen ellos para acoplarme y que todos aprendan de una forma igual. Muy bien, y ese sentir está muy bueno, ¿verdad? Porque cuando empezamos a buscar diferentes estrategias para los estudiantes, quiere decir que a todos los consideramos como iguales para que puedan aprender matemática, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando no damos en buen salvadoreño, ¿verdad? No damos por perdido, es decir, un estudiante, no, ya no aprende, ¿verdad? No, el principio dice, hasta el último día de clases, todos deben tener oportunidades para aprender matemáticas. El segundo principio se llama el principio curricular. Y como ustedes ya se imaginan, ¿verdad? Con la palabra curricular nos referimos a todo ese paquete que armamos, ¿verdad? De enseñanzas y de contenidos y maneras de abordarlo en un nivel en particular, ya sea para tercer ciclo, bachillerato u otro grado distinto. Entonces, cuando hablamos del currículum, es una colección coherente de actividades. Esto se va a lograr de que sea una colección coherente cuando, por ejemplo, los contenidos son secuenciados, ¿verdad? Es decir, si hoy en séptimo grado el estudiante aprendió los números enteros, ¿verdad? En octavo grado ya puede trabajar con las operaciones en matemática. Si en séptimo grado aprendió a resolver ecuaciones lineales, pues en octavo podemos enseñarle ya con dos variables o una ecuación cuadrática y así, ¿verdad? Es una colección coherente de actividades, de tal forma que el estudiante que hoy empieza a séptimo grado en este año, ahora, cuando termine su bachillerato, ha desarrollado una coherencia de actividades para poder aprender matemática. Entonces exigimos, ¿verdad? Para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática que tiene que haber un currículum coherente. En ocasiones se ha observado que no lo es, ¿verdad? Porque hay contenidos que se repiten, algunas ocasiones hay temas fuertes cuando están en séptimo, octavo grado y en bachillerato ya ven otras cosas más sencillas. O un exceso de una área de la matemática en un grado anterior. Por ejemplo, en el programa anterior, primer año, casi solo estadística estudiaba. Entonces, necesitaba corregirse eso. También vamos a decir que organiza e integra ideas matemáticas importantes que se conecten entre sí y que se construyen, como pasa siempre en toda la matemática. Lo que aprendemos en una sección, un nivel, nos sirve para el siguiente. Entonces, este principio curricular demanda que los contenidos del currículo estén conectados entre sí, ¿verdad? Y continuemos con esa secuencia, ¿verdad? Que ven en noveno grado, primer año y segundo año de bachillerato, otro tipo de ecuaciones que no se vieron en séptimo o octavo grado. También este principio curricular nos obliga a nosotros a que las conexiones entre los distintos bloques temáticos deberían de destacarse. En los niveles bajos, por ejemplo, los niños aprenden de aritmética. Estos bloques, ¿verdad? Tendrían que estar conectados desde primer grado, segundo, tercer grado. Y luego en el segundo ciclo también, ¿verdad? Llevar ese hilo coherente para que ellos puedan aprender. Por ejemplo, si en primer grado aprenden con los
números del 1 al 10, en segundo grado con 2 dígitos, en tercer grado con 3 dígitos, etc. Eso es una conexión entre los distintos bloques. Y así las operaciones, la suma, resta, multiplicación y división deberían estar ordenadas de esta forma. En lo que respecta a tercer ciclo, si nos quedamos con el ejemplo de álgebra, también podríamos esperar que se mantenga esta relación entre lo que aprenden los niños en séptimo grado y terminan de aprender en segundo año de bachillerato. Un cuarto aspecto nos dice de que debería de concentrarse en contenidos merecedores de la atención y del tiempo de los estudiantes, ya que esto es lo que demanda, ¿verdad? Que ellos puedan tener entonces este interés por lo que se está aprendiendo. En algunos temas es un poquito difícil explicarles cómo lo vamos a aplicar a la vida cotidiana. A veces los estudiantes siempre tienen la pregunta, ¿y esto dónde lo vamos a ocupar? ¿Para qué me va a servir? A veces hay contenidos que son base para trabajar en otro tipo de aplicaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Como por ejemplo una factorización o por ejemplo aprender a trabajar con números complejos, ¿verdad? Quizás no encontremos algo así que sea bien aplicable a la vida cotidiana, pero luego vamos a desigualdades o a ecuaciones y nos sirve como base para poderlo resolver. Así que este currículo dice que debe estar bien articulado para que los docentes sepan matemáticas y que los docentes que están estudiando sepan qué han estudiado los alumnos en grados anteriores y qué es lo que van a estudiar en el futuro. Eso es lo que esperamos en el currículo. Y de los docentes, su rol que nosotros esperamos que cumplan es que revisen, ¿verdad? Si yo estoy atendiendo, por ejemplo, primer año, es mi obligación como docente revisar la currícula, qué aprendieron en séptimo, en octavo, en noveno, y el otro paso sería revisar qué es lo que van a estudiar en el segundo año de bachillerato. Esa es responsabilidad del docente también para cumplir. Ahora, ¿consideran ustedes que, no sé si han tenido oportunidad en otras materias de revisar los programas de matemática y tienen alguna opinión de este currículo, cómo está diseñado? ¿O qué han escuchado ustedes? Eh, Fíjese de que en lo personal lo que he tenido posibilidades de ver son los libros de SMAT y cómo están estructurados. Por ejemplo, en lo de, ¿cómo decir? En eso de primer grado. En primer grado comienzan, ¿verdad? Contando los números los del 1 al 10. O sea, todo lleva un orden, ¿verdad? Porque comienza contando del 0 al 10. De allí empiezan lo que son a contar, como ir agregando, ¿verdad? Que 1 y 1 son 2, 1 y 2 son 3 y así sucesivamente. E igual, el que he visto otro es el de quinto grado. Todo va secuencialmente. En lo personal, a veces siento que algunos contenidos sí van bien pesados para los niños, ¿no? Porque a Sí, veces cuando uno los lee, como que sí cuesta un poquito de comprender uno como adulto y ahora los niños me pongo a pensar, porque yo tengo una niña en primer grado, con ella estudiamos lo que es la matemática y en sí ella, como le voy explicando yo, entonces ella le va entendiendo, pero varios de sus compañeritos como no les ayudan en su casa, sino que hasta la escuela van como decirle, a aprender. A varios les está costando bastante lo que es la suma de esos libros, fíjese. Vaya. Entonces quiere decir que ya hay una experiencia, ¿verdad? Que ustedes tienen y las secuencias que llevan ahí las clases. Pues entonces el esfuerzo que se ha hecho, creo yo que es aplaudible, ¿verdad? Porque se han ordenado los contenidos. Lógicamente habrán algunos aspectos que mejorar, ¿verdad? Quizás algunos contenidos no se les hagan tan interesantes a los estudiantes y ahí se tenga que cambiar un poquito. Muy bien. Entonces pasamos al cuarto principio. Este se llama el principio de la enseñanza. Y en este principio dice que cuando nosotros vamos a dedicarnos a enseñar como docente, ¿verdad? Requiere que nosotros conozcamos lo que los estudiantes
saben, es decir, sus conocimientos previos y también lo que necesitan aprender. Así es que es responsabilidad del docente, bajo este principio, investigar, ver qué ya pueden hacer los estudiantes y qué es lo que van a necesitar. A veces sucede de que los aprendizajes en matemática también son de conexión para otras asignaturas, como por ejemplo ciencias físicas o en estudios sociales que ocupan mucho estadística. También este principio nos obliga a nosotros como docentes a estimularlos y ayudarles que aprendan bien. Es bastante común que los estudiantes se desmotivan y piensen de que no van a aprender nada en el caso de matemática. Entonces aquí entra mucho en juego este principio, ¿verdad? Lo de estimular. Eh, a veces yo en grupos de WhatsApp les escribo ahí, ¿verdad? En la tarea o vamos a tener un laboratorio. Ustedes pueden y son muy inteligentes, solo necesitan dedicarse. Entonces, se nota como que a veces los estudiantes no están acostumbrados a que alguien los estimule de esa manera, ¿verdad? Y les diga que sí pueden. O, por ejemplo, en la clase, a la hora de preguntar, ¿verdad? Alguien no entendió, necesita una explicación. Y sí hay muchos estudiantes que tienen esa necesidad. Así es que es responsabilidad del docente que pueda hacer esta labor. Ya habíamos empezado. Stephanie quizás tiene problemas. Bienvenida, Stephanie. Buenos días. Sí, es que me había conectado en otro dispositivo. Lamento la tardanza. No hay pena. Bienvenida. Pues estamos hablando de cómo el principio de enseñanza nos obliga como docentes a reconocer sus saberes previos y lo que van a aprender, ¿verdad? También no olvidar la labor de estimular a los estudiantes para que aprendan bien. Eso nos dice este principio. Y el tercero punto dice de que se trata de que nosotros diseñemos experiencias que generen conocimiento y buena actitud. Los programas nos establecen los contenidos, ¿verdad? Pero el maestro siempre tiene la libertad de poder diseñar aquellas actividades que se conviertan en experiencias, ya sea a nivel individual, trabajo grupal o aprendizaje activo que tengan los estudiantes. El autor de estas actividades de aprendizaje es el docente. Así que nosotros debemos esforzarnos por diseñar estas buenas actividades. Y al finalizar, requiere reflexión y esfuerzos continuos para mejorar la docencia, ¿verdad? Siempre vamos a pensar, ¿verdad? Que, por ejemplo, al diseñar un laboratorio, una evaluación, quizás algún ítem no nos pareció después de calificarlo porque tuvo muy bajos aciertos, o después de una clase la mejoramos en otra sección, ¿verdad? Eso suele ocurrir. Así es que la docencia está cargada de reflexión y de investigación también, ¿verdad? Para mejorarlo. Entonces ya repasamos tres principios, el de igualdad, el principio curricular y el principio de la enseñanza. Pasemos ahora al principio de aprendizaje. Y aquí vamos a recordarnos nuestra labor, ¿verdad? Veámonos como estudiantes. Lo que nosotros queremos es aprender, ¿verdad? Independientemente de lo que esté, la materia que estemos estudiando. Así que debemos comprender el porqué de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y si no tomamos ese tiempo para sentarnos en aprendizaje autónomo, entonces no lo vamos a lograr. Esto requiere que nosotros activamente podamos construir nuevos conocimientos. Aquí entra lo que nosotros ya conocemos o hemos visto en materias anteriores como psicopedagogía, los estilos de aprendizaje, las diferencias personales, las inteligencias múltiples, por ejemplo, afectan cómo nosotros vayamos conociendo. Entonces es responsabilidad también de nosotros como estudiantes conocernos y pensar cómo aprendemos, ¿verdad? Si aprendemos en grupo, individual, necesitamos ver tutoriales, consultar varios libros, que nos revisen ejercicios de matemática, etc. Y algunos a veces necesitamos de todo para poder aprender. También este principio contempla de que a partir de la experiencia y de los conocimientos previos es que vamos a derivar nosotros aprendizaje. Como decía Vygotsky, ¿verdad? De que ahí está la zona de desarrollo próximo. Lo que ya conocemos lo vamos a potenciar en nuevos conocimientos. Y también es necesaria la comprensión conceptual, el conocimiento factual y la destreza con los procedimientos. Entonces, primero asegurémonos de comprender los conceptos.
Luego nos pasamos al algoritmo y tenemos que llegar a tener destreza en este dominar. Si lo vemos como docentes, entonces podemos asegurarnos eso. Y los estudiantes ya comprendieron qué es el módulo, por ejemplo, de un vector, ¿verdad? O cuándo se aplica la ley de seno y la ley de cosenos. Eso, ¿verdad? También necesitamos, ¿verdad?, que haya siempre un diálogo en la clase y un interactivo. Los pedagogos dicen que es muy importante que tiene que haber un buen clima de aprendizaje en el aula para que pueda fomentarse, ¿verdad? Y las investigaciones eso arrojan siempre, que es necesario que lo tengamos ahí. Ahora, en su experiencia como estudiante de matemática, ¿qué consejos le darían ustedes a los estudiantes de bachillerato? Pero imagínense aquellos estudiantes que no mucho les gusta la materia, que les cuesta, el alumno promedio, digamos. A partir de esa experiencia, van. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo aprenden ustedes matemáticas? Mi consejo que les daría es que repasen más, que estudien más, porque como a veces a algunos nos cuesta un poquito, entonces necesitamos repasar más los contenidos. Porque a veces no es que no les guste la matemática, sino que les cuesta un poco, pero tal vez estudiando más ahí se les facilita y le van perdiendo el miedo. Sí, muy bien, buen aporte. Dice que a veces dicen, que cuando le entiendo me gusta, dicen, pero si no lo entiendo, no me gusta. Y en el caso de ustedes es especial, ¿verdad? Porque en algunos casos, en esta modalidad, ¿verdad? Por ejemplo, en una tutoría en matemática desarrollamos lo que se ve en un periodo en el bachillerato. Entonces las tutorías quedan cargadas. Me recuerdo que di una materia que se llamaba lógica, pero en una tutoría se veía lo de un periodo prácticamente en bachillerato. Así que vienen bien cargadas. Entonces ustedes tienen que tener su propio método para aprender y ir disminuyendo los temas que ahí se tienen, ¿verdad? Y el aprendizaje grupal funciona también bastante, ¿verdad? Yo tengo mi experiencia que cuando fui estudiante fui un poco retraído, pero cuando llegué o individualista más que todo, a eso me refiero, cuando llegué a la universidad me di cuenta de que era necesario trabajar un poco más grupal y entonces ya desarrollé esa habilidad de poder trabajar en grupo, pero fue el nivel universitario el que me enseñó a hacer eso. Bueno, el siguiente principio se llama el principio de la evaluación. Y aquí sí nos referimos específicamente ya al caso del profesor, ¿verdad? ¿Qué nos dice este principio? Que la evaluación dice que debe apoyar el aprendizaje matemático. Entonces, como se ve, no sé si ustedes ya llevaron esta materia, la variedad de ítems que se puede programar para una evaluación, inclusive, ¿verdad? Pueden ayudarnos a que hay una clase de ítem que es el de vocación, ¿verdad? Para ayudarle al estudiante a recordar un algoritmo o algo que se está haciendo. Entonces, no es el objetivo de la evaluación que los estudiantes aplacen, sino que los estamos apoyando para que ellos puedan tener un aprendizaje matemático. Inclusive hay un tipo de ítem, ¿verdad? Que es para de ordenamiento en la cual ellos recuerdan los pasos, el orden y lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que pretende la evaluación, ¿verdad? Por eso es integral, es holística. Otro punto que podemos destacar de este principio es que debe proporcionar información útil al estudiante y al maestro. Al estudiante pues le dice, ¿verdad?, cuáles son aquellos contenidos que aprendieron o las competencias, las que todavía tienen que seguir estudiando y las que necesitan otras actividades para poder aprender. Debería de constituir la evaluación también parte integral de la enseñanza. No podemos desunir esta actividad pedagógica de la enseñanza porque es parte de la evaluación y saber cómo vamos avanzando en los contenidos. También para producir una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación puede servirnos, ya que nos dice cuáles son los puntos bajos y los fuertes. Cuando hacemos el análisis estadístico ya de una evaluación, entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Dónde los estudiantes salieron bien y en cuáles ítems son los que los estudiantes tuvieron mayores fallos.
Y un quinto punto, vamos a seleccionar los métodos de evaluación de acuerdo a nuestra edad de los estudiantes, la experiencia que ellos tengan y las necesidades, ¿verdad? Aunque normalmente se hacen pruebas estandarizadas para los estudiantes, pero ya en el nivel nosotros esperamos que sea promediado. Es decir, por ejemplo, bachillerato al final en la prueba de avanzo hace 2 asignaturas, 50 preguntas en un día. De admisión a la universidad hacen las 100 preguntas en un solo día. Pero esos estudiantes han tenido una preparación, ¿verdad? Visitan la universidad los domingos para formarse y van con esa experiencia y tienen esa necesidad de poder ingresar, ¿verdad? Hablando sobre ese tema, a mí me llama mucho la atención que hay estudiantes que están haciendo el proceso de admisión a la universidad y dicen, mire, vimos este ejercicio, profe, pero ayúdenos, no lo entendimos, o usted sabe algo de física. Entonces se nota la necesidad de los estudiantes de poder ingresar a la universidad y querer estudiar. Eso denota, ¿verdad? Método que la evaluación nosotros podemos decir, bueno, le voy a poner un ejercicio para que se valoren cómo andan en tal tema. Pero el objetivo es ese, que me dé información a mí como profesor de qué es lo que ellos pueden y lo que no pueden. Muy bien. Ahora, ¿alguna evaluación ustedes la hicieron y tuvieron así una experiencia de decir, bueno, este examen me reveló que a mí me cuesta derivar o integrar, ¿verdad? O en este examen me va a ir bien porque yo aprendí y había estudiado. ¿Algún examen les ha dejado así o evaluación aprendizaje? Hola, buenos días. Yo Buenos días. en exámenes de integrales había algo que ahí tenían que mejorar. Es que ese terreno es liso, ¿verdad? Se puede deslizar uno bien fácil. Entonces ahí, ¿verdad? Yo cuando llevé una materia en mi primer carrera, soy profesor de matemáticas. Entonces en esa carrera se llevaba la introducción a la matemática superior y empezábamos con límites. Pues la catedrática estaba embarazada y no nos dio clase, solamente nos dio el libro. Entonces empezamos a estudiar los límites y juraba yo que iba a sacar buena nota. Cuando la obtuve fue un 1,40, imagínense. Y yo que lo sentí fácil, pensé que iba a obtener buena nota. Cuando ella lo dio corregido, entonces ahí es donde yo aprendí los errores que cometía con los límites. Entonces, lo mismo podría ocurrirnos con diferentes contenidos que nosotros tengamos. Por eso, a la hora de diseñar una evaluación, entonces, es un principio de enseñanza, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos es, número uno, dice, apoyar al aprendizaje de las matemáticas. Y segundo, queremos obtener información, ¿verdad? De qué competencias han logrado los estudiantes y qué es lo que no pueden lograr. Va, entonces ya llevamos el principio de la igualdad, el del currículo, van 3. Vimos el del aprendizaje, 4. Y hoy estamos viendo el principio de la evaluación. Ya llevamos los 5 principios. Entonces, estos principios nos ayudan a nosotros a que podamos orientar, ¿verdad? Cómo escoger la metodología correcta para la enseñanza de las matemáticas. Pasemos entonces ahora a cuáles serían las acciones y la responsabilidad para cada uno de los actores. Comencemos primero con el rol del docente. Con respecto a la metodología de la enseñanza, ¿qué responsabilidad le advierten ustedes a los docentes? ¿De qué creen ustedes que son responsables en cuanto a metodología, los profesores? ¿No? ¿Serán responsables de diseñar la evaluación? Sí, y a estar usando diferentes metodologías, estrategias y hacer adaptaciones curriculares. Ajá, muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, no abusar, pues, podríamos abusar de la estrategia expositiva, ¿verdad? Y no diseñar otras actividades.
Entonces el rol del docente es ese, ¿verdad? Es el que guía y el que facilita la actividad en cada una de estas acciones. También el docente es quien, por ejemplo, ¿verdad? Programa las actividades y dice, ¿verdad? Con qué vamos a iniciar, cuál es el reto que le ponemos al estudiante aventajado que tenemos ahí en la clase. Y con respecto al rol del estudiante, imaginémonos ahí en este caso, ¿verdad? Ahora podríamos decir de que la tecnología nos juega los dos mundos, ¿verdad? Un mundo que puede distraer a los estudiantes y el otro mundo que les puede favorecer el aprendizaje. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del estudiante ante una clase de matemática? Estar siempre presente, aunque sea de forma virtual, estudiar los contenidos, cumplir con sus tareas, investigar y preguntar también. Muy bien, excelente, estar atento a la clase, ¿verdad? Por el lado contrario, algunos estudiantes podrían distraerse con el teléfono en una clase presencial, ¿verdad? O inclusive podrían conformarse a solamente copiar, ¿verdad? Las tareas y entregar. Eso sucede mucho ahora porque Internet casi tiene todo resuelto. Entonces son raros los ejercicios que de verdad ellos no pueden encontrarlo, ¿verdad? Y a veces, en mi caso les insisto, si lo encuentran, está bien, pero revísenlo, analícenlo y aprendan qué es lo que se hizo. No solo copiar, ¿verdad? Porque de lo contrario no habría aprendizaje. Y a veces es fácil detectarlo, ¿verdad? Con una preguntita que se le haga al estudiante, fácilmente se denota, ¿verdad? De que solo copió la actividad y no ha habido aprendizaje. Esa sería irresponsabilidad de parte de un estudiante, ¿verdad? Estar presentando eh, tareas de las cuales no ha habido aprendizaje. O en el caso de los grupos, ¿verdad? A veces los grupos los hacemos muy grandes y entonces, como dice un catedrático que tenemos nosotros, el cuarto dice, cuando son de 5, dice el cuarto paga las fotocopias y el quinto paga el anillado. Antes que era bastante común entregar los trabajos escritos de esa forma. Así es de que vemos ahí, ¿verdad? Que también son responsables de cada uno de ellos. Y hablando de ese tema, también sería responsabilidad del docente diseñar esas actividades, ¿verdad? Si vamos a diseñar una actividad que queremos que la hagan en grupo, ¿qué puntos creen ustedes que debería de considerar el docente en cuanto a la metodología? ¿Sería lo mismo diseñar una actividad para que la hagan individual o que la hagan grupal? No, ¿verdad? De seguro plantearíamos un reto, ¿verdad? Para el grupo, ¿sí? ¿Alguien iba a decir? Sí, yo iba a decir de que aunque sea un trabajo grupal, pero que al final lo defiendan todos, para que se vean obligados a que sea un proceso que todos tienen que trabajar en él, participar ahí. Correcto, y que se evidencie el aprendizaje, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasémonos a este tema, ¿verdad? Veamos ahora un poco más detallado el rol de cada uno de los estudiantes en este aspecto. Primero, los estudiantes de matemática, ¿verdad? Debemos de asegurarnos que la clase que nosotros estemos dando sea estimulante, ¿verdad? En el caso de contenidos así, a mí me ha sucedido de que en la escuela donde trabajo el tiempo de la clase se redujo a 30 minutos por un problema de reparaciones que está teniendo la escuela. Entonces, ¿se imaginan si en 45 minutos te cuesta desarrollar un contenido? 30 todavía lo es mucho más retante. Entonces, lo he hecho un poco práctico de ir un ejercicio yo y uno ellos, ¿verdad? Y así se nos van los 30 minutos. Entonces, me ha llamado la atención que hay estudiantes que logran mantener ese ritmo por 30 minutos y concluir su clase, ¿verdad? Eh, y hay aprendizaje porque ellos los están haciendo. Claro, los estudiantes, ¿verdad? No todos se motivan en cualquier metodología. Algunos aún así trabajando, ¿verdad?
casi guiado con el maestro, tienen otro ritmo de aprendizaje o a veces cargan problemas propios de su adolescencia, etc. Los contenidos difíciles, ¿verdad? También afectan a los estudiantes y en términos generales, ¿verdad? Hay áreas o momentos de la vida del estudiante que pueden ser difíciles por la sobrecarga de tareas o el mismo estrés que esto genera. Así es de que es labor, ¿verdad? También de los estudiantes favorecer el autoconcepto. Esta lectura en el material hace referencia de que el aprendizaje también puede mejorar nuestra autoestima. No sé si les ha pasado a ustedes que quizás no sabían que eran capaces para hacer quizás una tarea en internet o una exposición o algo que ustedes presentaron. Aquí en esta modalidad de distancia se trabaja mucho con plataformas para diseñar infografías, ensayos, un mapa conceptual y usar las plataformas que tiene disponible el internet. Entonces a veces podríamos sentirnos un poquito, podríamos decir, no tan hábiles para trabajar, ¿verdad? Pero usted hace su infografía, la queda muy bien o su trabajo, revisa la rúbrica de calificación y obtiene una muy buena calificación, ¿verdad? Eso mejora la autoestima de cualquier estudiante. Y vendría a corroborar esto, ¿verdad? Que dice que aprender es estimulante. Pero previo a esto hay una actitud que el estudiante ha desarrollado con respecto al aprendizaje. Entonces, esto debería de ser, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Y a veces contar la anécdota de estudiantes de uno, ¿verdad? Les ayuda a ellos para que puedan favorecer. Veamos entonces ahora cuál sería la labor que tiene que desempeñar el docente. Los tres conceptos que se nos quedaron, ¿verdad? Que es generar el buen clima de parte del docente y que tiene que haber una comunicación fluida. No ser aquel típico docente, ¿verdad? Del que si están en clase con ellos, todo el mundo está tan callado, pero no por respeto, sino por miedo al profesor. Ahora veamos cuál sería el rol del estudiante de matemática. En primer lugar, es el facilitador, ¿verdad? Es el que guía todo el proceso. Y dice que tiene que desarrollar y mantener los conocimientos matemáticos y lógicos. Entonces, a algunos docentes les puede costar, ¿verdad? Por la tecnología o por los cambios que van teniendo. Algunos ya tienen años de haber salido de la universidad y nunca más se han actualizado. Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra. Por ahí dijo de que si se va a dedicar a enseñar, casi está obligado a que nunca va a dejar de aprender. Así es que se tienen que mantener estos conocimientos matemáticos y pedagógicos actualizados. También, como futuros docentes de matemática, queremos conseguir un desarrollo profesional de calidad. ¿Y quién puede lograr esto? ¿O cómo podríamos lograrlo? ¿Qué actividades creen que deberían desarrollar los maestros en trabajo actuales para conseguir este desarrollo profesional de calidad? ¿Qué actividades sugerirían ustedes? O pensemos en los docentes en general. La compañera tiene una niña en primer grado. Pensamos. Como docente, pienso yo que debe estar como usted está mencionando, ¿verdad? Actualizando cada año, porque no se le puede enseñar a un niño lo que aprende, o sea, por ejemplo, no se le puede enseñar igual a los niños que estuvieron el año pasado en primer grado, en quinto grado, en sexto grado, y se les va a enseñar igual a estos estudiantes que van a entrar. Todo docente debe, bueno, como docente, yo también me incluyo, porque voy a enseñar también, ¿verdad?
Entonces, lo que yo podría hacer también es, con esto de la tecnología, irme como decirle, actualizando cada año, actualizando qué métodos son mejores, cómo aprenden los estudiantes mejor, porque si yo me quedo con una sola metodología y todos los años la quiero implementar, entonces no va a funcionar en el aula, ya que no todos, como mencionaba usted también, no todos aprenden por igual. Los de este año no van a aprender, o sea, los del año pasado no van a aprender igual que los de este año. Es mejor irse innovando, y ahora que está la tecnología al alcance, pues ahí podría irse uno innovando cada año, porque para eso está la tecnología, para hacerle un bien, o sea, para utilizarlo para un bien. Sí, muy bien, correcto. Y también inclusive, ¿verdad? Los grupos que vamos teniendo año con año son diferentes. Entonces eso nos obliga a que nosotros vayamos actualizándonos, tanto en evaluación como en la parte actitudinal, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que el aprendizaje de algoritmos y de conceptos es prácticamente personal. Entonces, cada alumno que nosotros vamos teniendo es un caso distinto y nunca se va a repetir. Bueno, ¿qué Es cierto. actividad? Sí, diga. Y en el caso de esta asignatura que no van a haber parciales, a mí me parece bien porque es como un aprendizaje constructivista, que nosotros Sí, estamos construyendo y sin aquella presión, aquella ansiedad que nos causan los parciales. Y creo que se aprende más así, construyendo. sí, muy bien. Y fíjese que eso se logra mucho, ¿verdad? Yo también soy estudiante actualmente. Y he podido notar, nos han dejado en algunas ocasiones trabajar de manera grupal. Entonces nos repartimos ejercicios y luego más noches nos reunimos para revisarlos y llegar a un acuerdo. Y hay un aprendizaje cuando lo hacemos de esa manera, en forma grupal. Eh, y las evaluaciones son un poco más abiertas. También lo he podido experimentar con los estudiantes, ¿verdad? Que cuando yo les digo, va, aquí está un ejercicio, tienen 10 minutos para hacerlo. Hay estudiantes que no pueden con ese estrés y no logran completar. Y yo he podido comprobar, ¿verdad? Que si yo pongo la actividad y la dejo libre para que la hagan el que va terminando, hay algunos que con esa libertad de tiempo trabajan muy bien. Entonces, eso obedece a las diferencias individuales de los alumnos, ¿va? No todos podemos trabajar bajo presión, como comenta usted, ¿verdad? Y el examen, imagínese, usted va haciendo el examen y ve el relojito ahí en la computadora que va marcando y cada vez se va agotando, ¿verdad? Entonces, es una presión para muchos. Veamos entonces qué tipos de actividades son las que podríamos desarrollar en matemática. En el documento dice que lo más actual y lo más aceptable hoy en día son las que propuso Brown en 1978, y muchas investigaciones siguen concordando en que son actividades que todavía están vigentes. Esto sería la número 1, una memorización simple. La número 2, el aprendizaje de un algoritmo. La número 3, el aprendizaje de un concepto. Y la número 4 sería la resolución de problemas. Estos prácticamente son los 4 tipos de aprendizaje que nosotros podríamos llevar a cabo en matemáticas. Ahora, podemos poner un ejemplo de alguno de ellos, aunque los vamos a ver más detallados. Por ejemplo, ¿cuál considerarían ustedes que es el aprendizaje de un algoritmo? La compañera decía del laboratorio, aprender a integrar. ¿Consideran ustedes que ese es un algoritmo, el proceso que hacemos para llevar a cabo una integración? Yo no he llevado esa materia, pero me imagino que hay que aprender los pasos a seguir y por eso pues debería ser un algoritmo. Muy bien. Y matemática está lleno, ¿verdad? De algoritmos para resolver una ecuación, un triángulo, etcétera. O para hacer una demostración, ¿verdad? En lógica Yo, matemática. ¿Sí? yo creo que el aprendizaje algoritmo es como ese aprendizaje estructurado y metódico, que va paso por paso
eh, resolviendo en sí el proceso o el problema matemático. Muy bien. Entonces, en este caso ya sabemos que hay una serie de pasos que vamos a seguir a continuación, ¿verdad? Ahora, diferente a la resolución de problemas, ¿verdad? Que ese, si ya sabemos cuáles son, dicen el libro, el material, que si sabemos cuál es el paso a seguir, entonces no es un problema matemático, sino que es un ejercicio, sino es un reto mental. Entonces, veamos algunas. En la agenda se nos pedía llevar a cabo de estos aprendizajes, desarrollar al menos algunos. Vamos a tocar el aprendizaje de algoritmo un poco más profundo y los otros tres así más sencillitos. Entonces, ¿de dónde viene de esto, verdad? Bueno, un poquito de historia dice que viene del matemático musulmán Al-Khwarizmi, quien hizo muchas publicaciones de la matemática de aquel entonces, ¿no? Entonces, al parecer fue el primero en hacer este tipo de planteamientos y por eso que casi su palabra, imagínense, viene del apellido de él, ¿verdad? Nos referimos a una serie finita de reglas o pasos para llegar con certeza a un resultado. Entonces, por ejemplo, para resolver una ecuación, para poder, ¿qué sería? Encontrar las asíntotas de una función, para hacer una demostración al absurdo, o ¿qué hacemos en geometría? O cuando queremos demostrar una propiedad de un polígono, ¿verdad? También. Es una serie finita de reglas o pasos para llegar con certeza a un resultado. Toda la historia que tienen los libros de algoritmos dice que se inició con el método de reglas, ¿verdad? Es decir, que hacemos primero, en segundo lugar, para un tema. Y luego, posteriormente, en los últimos años se ha pasado al método razonado, ¿verdad? Que es un poco más inductivo y propio de la matemática. Así es de que, ¿cómo nosotros podemos enseñar un algoritmo a los estudiantes? Ahora veamos, ¿verdad? Normalmente hacemos uso del método expositivo y esto se hace así, después sigue esto y después aquello. Entonces, dicen los libros que para que un algoritmo se aprenda con significado, se deben comprender, perdón, sus relaciones estructurales con los conceptos. Y tiene mucho sentido. Por ejemplo, imagínense, estamos resolviendo una ecuación, ¿verdad? Necesitamos tener ordenado, ¿verdad? Y ellos ya conocen, asumimos, por ejemplo, que conocen términos semejantes, leyes de signos. Entonces, ya, ¿verdad? Si ya llegamos a un momento en que nada se puede reducir, pues vemos qué tipo de ecuación es la que tenemos. O si, por ejemplo, estamos trabajando en una función, ¿verdad? Le enseñamos a los estudiantes, ¿verdad? Que cómo poder encontrar valores, su dominio, su recorrido. Eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer significado? Con lo que ellos ya conocen. Y comprender por qué, ¿verdad? Por qué primero ordenamos la ecuación, por qué la factorizamos. Es decir, que esa comprensión de ese significado es lo que garantiza que el algoritmo puede ser comprendido. En el siguiente paso, entonces, se fundamenta, dice, en una serie de pasos con significado seguido de mucha práctica. Para que podamos entonces aprender un algoritmo, entonces debemos explicar cuál es el sentido lógico de los pasos que nosotros estamos haciendo. Y posteriormente tenemos que seguir mucha práctica para que pueda haber el aprendizaje de un algoritmo. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos, bueno, yo traigo aquí a la muestra los vectores, ¿verdad? Si nosotros, alguien se recuerda que, vamos a irnos a GeoGebra, un ejemplo. Si queremos enseñar nosotros calcular el módulo o de unos vectores, ¿qué creen ustedes que se puede aplicar ahí como algoritmo? Vamos a anotar un vector A y le damos a las coordenadas, vamos a ver, 2,5. Tengo 1. Y un vector B, le vamos a dar unas coordenadas, ahora 4,3. 4,3. Entonces, ¿qué tendría que hacer el estudiante para poder hallar, si le pedimos que sume estos vectores? ¿Cuál sería el algoritmo? ¿Recuerdan? Es fácil. ¿Qué hacemos con las componentes?
En física le llamarían, ¿verdad? A estos serían, por ejemplo, en el vector A, la componente A de X es 2, ¿verdad? Y la componente A de Y es 5. El segundo vector, la componente B de X es 4. Y la componente B de Y es 3, ¿verdad? Entonces, si queremos sacar la suma de los vectores, descubramos el algoritmo, vamos a trazar las paralelas, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, sería recta paralela, dice. Para esto tenemos que un punto y la recta paralela. Lo queremos en este punto y tiene que ser paralelo a esto. Paralela. Vamos a darle este en este punto. No me lo pone. No se acordaron de la suma. ¿Cómo hacemos la suma de los vectores? Sí, Liz. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Miren, la suma me da como respuesta 6,8. ¿De dónde surgió eso? Ujú. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Sí, si mal no recuerdo, así como usted nos acaba de decir, ya los componentes se suman componentes iguales, que sería X más X y Y más Y. Y de ahí es Ajá. donde sale, esos puntos. De ahí nos salió la suma, ¿verdad? Entonces ese es un algoritmo. Para eso tenemos que mostrarle al estudiante cuál es el significado. Vamos a ver si me salen las paralelas ahora. Sería a este vector en este punto. Ahora sí, miren. Y a este vector vamos a salir una paralela en este punto. Y podemos hallar ahí un punto de intersección, ¿verdad? Creo que sale aquí. Intersección de este con este. Ahí salió, ¿verdad? Entonces, la suma sería vector. El vector suma sería de aquí, la que une las componentes, ¿verdad? Para acá. Este tiene como resultado 6,8. Como dice ahí la compañera, ¿de dónde salió, verdad? De sumar las componentes semejantes. Las X, 2 más 6 me dio, 2 más 4, perdón, 8. Y las componentes 5 más 3 me dio 8. Entonces, después esperamos que el estudiante aprenda, ¿verdad? De que en algunas ocasiones no es necesario hacer el método gráfico, que en este caso acabamos de representar, sino que basta con sumar las componentes, ¿verdad? Veamos cómo lo aplicarían. ¿Cuál sería el módulo de esta componente que está en el par 6,8? Vamos a ver, creo que por aquí lo tengo. Entonces decíamos que si tenemos un vector A, ¿verdad? El algoritmo que estamos enseñando es que si tenemos un vector A y lo ubicamos con las coordenadas, dijimos que era 2,5. 2,5. Y tenemos el otro vector que sería el que tiene coordenadas, creo que le escribimos 4,3, ¿verdad? 4,3. Entonces queríamos obtener la suma de estos dos vectores, ¿verdad? Pues dice la compañera, el camino es fácil. Sumamos los componentes en X, 2 más 4, esto sería 6. Y los componentes en Y serían 5 más 3. Y ahí tenemos 6,8. Lo mismo funcionaría, ¿verdad? Si se lo explicamos a la estudiante ya con los valores. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué tiene lógica ese principio? Porque cuando este vector lo trasladamos aquí, ¿verdad? En la punta del vector A, entonces nos movemos también 4 unidades. Estando en ese vector, ¿verdad? Nos movimos 4 unidades, como lo dice el vector A aquí, 4 unidades a la derecha y 3 para arriba. Ahí llegamos a la resultante. Entonces, lo que estamos haciendo gráficamente es sumar esos valores.
Por eso tiene sentido que hagamos esto. Ahora, ¿quién se recuerda cómo hallamos el módulo o la norma de la suma de esos dos vectores? ¿Cuánto mide? Se representa así, ¿verdad? O resultante también se le llama. ¿Alguien se recuerda? Es decir, pregunto esto, ¿verdad? Aquí no se ha entendido. ¿Cuánto mide desde 0,0 hasta 6,8? La componente en X, ¿cuánto mide? 6 unidades, ¿verdad? Entonces ahí se ha formado un triángulo rectángulo y por lo tanto puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Esto sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? De 6 al cuadrado obtenemos 36. Y 100 de me 8 da. al cuadrado, 100 cabal. Ah, vale. Y 8 por 8, no, aquí es 64. ¿Vale? Y luego raíz de 100, 10. Ya, ¿verdad? Lo vamos a escribir en honor al tiempo para que no nos den las 12 aquí. Me da 100 y la resultante, ¿cuánto vale? 10. Entonces, ya el siguiente paso, ¿cuál sería? Ahora lo vamos a hacer con estudiantes, pero ¿qué pasa si los vectores estuvieran en el segundo plano y hubieran negativos en el tercero o en el cuarto cuadrante? Y aplicar lo mismo, ¿verdad? Sumar los valores. Esto es un algoritmo y es muy evaluado. El año pasado salieron 2 ítems parecidos a estos en la prueba de admisión, que por aquí se los tengo. Y ese es el algoritmo que ellos tenían que aplicar. Este dice de la siguiente manera. Dice, la suma de los vectores A y B se realiza mediante componentes rectangulares, cuyos valores son A de X 3 metros y A de Y 1 metro. B de X vale 1 metro y B de Y vale 2 metros. Entonces la magnitud de la suma A más B en metros es. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí los estudiantes? ¿Cuál sería así lo escriben en física, ¿va? En matemática, ¿cómo escribimos con pares ordenados? ¿Cuál sería la coordenada del vector A? 3,1. 3,1, muy bien. ¿Y cuál sería la coordenada del vector B? 1,2. 1,2, muy bien, ahí está escrito. Al sumar los dos vectores, ¿cuál sería la resultante? 3,1 más 1,2. 4,3. 4,3, ¿verdad? Si le aplicamos Pitágoras a esa resultante, entonces sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16 más 9, raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Entonces, miren, ahí tenemos la respuesta literal C. Ese algoritmo es el que le salvaba la pregunta a los estudiantes en el caso de la admisión, ¿verdad? Pero como hemos visto aquí anteriormente, ¿verdad? Para poder dominar esto, dice que se requiere primero que lo que nosotros hacemos cobre significado, ¿verdad? ¿Por qué sumamos X con X y Y con Y? Eso habría que explicarlo. Porque al final, para hallar la resultante, aplicamos Pitágoras. Y aquí lo pudimos ver, ¿verdad? En GeoGebra, que se trata de un triángulo rectángulo que se muestra aquí. Por eso podemos aplicar Pitágoras y llegar a la respuesta. Entonces, ahí hemos ejemplificado, ¿verdad? Cómo podríamos nosotros trabajar con un algoritmo. Otro, también salió, se los quería mostrar en otros años en la prueba de la admisión. Y dice así. Dentro de un cuadrado de 9 metros cuadrados de área se tienen los siguientes vectores. El vector P, D y C. Calcule la resultante donde P es el punto medio de AB. Entonces aquí el área del cuadrado es de 9 metros cuadrados. ¿Cuánto mide cada lado? Para que sea un cuadrado y el área es de 9 metros.
¿Cuánto sería? 1 por 1, 4 por 4, 5 por 5. Lado sería de 3, no. 3 por 3, ¿verdad? Entonces, fíjense que el vector D tiene esas componentes, ¿verdad? 3 para la derecha y 3 para la izquierda. Entonces, el vector D es 3,3. El vector P tendría solo la mitad, ¿verdad? Entonces, sería para acá 1.5 y para arriba 3. Entonces, su coordenada sería 1.5,3. Y la coordenada del vector C, ¿cuál sería? 3 para la derecha. ¿Y cuánto para arriba? 0, ¿verdad? 3,0. Entonces, al sumar estos tres vectores, ¿cuánto nos daría? 3,3, 1,3, 1,5,3 y 3,0. ¿7.83? 7, ya la resultante. Al resultarlo, aquí sería 3 más 3 más 1, 5, 7, 5. ¿Verdad? Y el otro 3 más 3 serían 6. Entonces, al aplicar Pitágoras, habría que aplicar Pitágoras, ¿verdad? 7.5 al cuadrado más 6.5 al cuadrado. Y llegar a la respuesta, ¿verdad? No tengo la calculadora a la mano. Entonces, si alguien lo tiene, sería la resultante tiene coordenadas 7.5,6. Entonces, fíjense que aquí hemos tratado de ilustrar cómo aprender un algoritmo, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Hay que proveer de significado. ¿Por qué podemos sumar las X? ¿Por qué podemos sumar las Y? Y al final, ¿por qué aplicamos Pitágoras? Para hallar la magnitud de la resultante o el módulo del vector. Y lo que se requiere es mucha práctica, dice, para dominar este paso. Y por experiencia yo les digo que sí se logra con la mayoría de estudiantes, ¿verdad? Cuando hacemos esto de tener mucha práctica. Muy bien, no nos regalaron la respuesta. ¿Alguien lo hizo? No, vaya. Y ahí está, fíjense que fallan, ¿verdad? El año pasado 5,000 estudiantes tuvieron menos de 3 preguntas buenas en la prueba de admisión, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una gran deficiencia en los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El siguiente sería el aprendizaje de conceptos. Esto también ocurre mucho en matemática, ¿verdad? Y dicen la mayoría de pedagogos, llegan a la conclusión que todo inicia con perceptos sensoriales. Es decir, todo aprendizaje significa porque usted sintió un olor, tocó un sonido. Es la naturaleza del ser humano. Después de eso, según Piaget, dice que debe clasificarse las experiencias para comprender las relaciones con el concepto. Entonces, ¿qué pasó, verdad? El niño tocó unas tapitas y pudo contar qué significa 7, 6, el símbolo, ¿verdad? O le visualizaron con tarjetas numéricas o un ábaco cómo se escribe una cantidad de 3 cifras, ¿verdad? Nos pusieron a construir un triángulo y entendimos por qué es equilátero. ¿Verdad? Entonces eso está basado en experiencias, el aprendizaje de conceptos. Posteriormente dice que se deben utilizar medios para designarlos o representar. Es decir, por ejemplo, el 5 elementos, ¿cuál es el símbolo que nosotros utilizamos para representar? Incluso el 0, ¿verdad? Tiene su representación en esto. Y finalmente, estas representaciones simbólicas son las que nosotros vamos creando en la formación, ¿verdad? Para finalizar, podemos decir que el proceso de conceptualización es personal. Es decir, no hay una formulita, ¿verdad? Que nosotros digamos, para enseñar un concepto, yo voy a seguir estos 4 pasos y ya está aprendido. No, ¿verdad? Sino que todos tenemos experiencias diferentes de aprendizaje y podemos llegarlo así. No sé si les ha pasado a ustedes que al seguir una secuencia así es cuando mejor aprendemos.
que se nos explica, ¿verdad? Y de ahí es donde tiene mucho sentido que en el nivel básico los estudiantes utilizan mucho material concreto para poder aprender, ¿verdad? Entonces ese sería el aprendizaje de conceptos. El siguiente que también se destaca en el material sería la resolución de problemas y que ustedes ya comentaron un poquito de esto, ¿verdad? Así de que cuando hablamos de resolver problemas, ¿a qué nos referimos? Bueno, vamos a decir que un problema o la resolución de problemas se considera como el objetivo, como un contenido o incluso como una metodología. Si lo vemos como un contenido es porque es lo que queremos lograr en la clase. Si lo vemos como un contenido es porque es la aplicación de un bloque didáctico que nosotros traemos. O bajo una estrategia, entonces sería el camino que orienta todo un curso o todo un grado. Es, podríamos decir, prácticamente el objetivo de las matemáticas, ¿verdad? Que todos los estudiantes dice que estén capacitados para resolver problemas. Y entonces vamos a una pregunta, ¿va? ¿Qué es un problema? Hay unos autores en el documento, dice que la percepción de problema difiere de persona en persona. Ellos pueden adjuntar hasta 14 definiciones diferentes de qué es un problema. Así que en matemática nos vamos a quedar, ¿verdad? De que un problema dice que es un verdadero atollador intelectual producto de la relación entre un individuo y un problema. Es decir, una situación que nos pongan para alguna persona puede que no sea un reto mental, no va a ser un problema, para otro pueda que sí. Y si nosotros ya sabemos cuál es el esquema a seguir en un ejercicio, entonces no es un problema matemático, sino que es un ejercicio nada más. En la unidad 5 de primer año, al final dice que hay una sección de problemas después de que ellos estudian la ley del seno y la ley del coseno. Así es que yo se lo voy a poner aquí y ustedes juzguen si se trata de un ejercicio o de un problema matemático. Dice que una antena vertical está montada en el tope de un poste de 30 pies de altura desde un punto de 60 grados. Desde la base del poste, la antena subtiende un ángulo de 10 grados, como muestra la figura. Entonces nos piden calcular la longitud H de esta antena, este pedacito que está aquí. Liz, ¿Sí? no puedo ver la plantilla, no sé si será problema mío. La presentación no puede verla. No sé si los demás la pueden ver. Sí, licenciado, Sí. yo lo puedo ver la presentación. Entonces sí es problema con... Es que desde hace rato me está fallando el Wi-Fi. Bueno, quizás pruebe salirse y volver a entrar para que Voy. le actualice ahí. Vaya, entonces ahí, ¿qué opinan ustedes? ¿Será un ejercicio o será un problema? ¿Por qué? El libro lo clasifica como un problema, problemas de la unidad. ¿Qué opinan ustedes? Liz, acabo de entrar y solo veo su pantalla, No, no se ve la presentación. no la presentación. Y los demás sí pueden ver. Voy a poner el segundo. Pueden ver los dos problemas que están ahí en la... Sí, yo sí lo puedo ver. Ya me Sí. apareció, gracias. Ya, vale, quizás está un poquito lento. El segundo dice, cuando dos fuerzas en direcciones distintas actúan sobre un objeto, la fuerza resultante es la diagonal del paralelogramo formado por las fuerzas aplicadas. Si dos fuerzas de 12 y 18 newtons actúan sobre un ángulo de 75 grados, ¿cuál es el valor de la fuerza resultante? Entonces, ¿qué opinan ustedes de este? ¿Serán problemas o son ejercicios? Para mí es un No problema sé, porque Ujú, sí.
En el caso del primero, no está tan fácil, ¿verdad? Solo de plantear algo y resolverlo. Es un segmento y muy probablemente hayan diferentes caminos para llegar a la respuesta, ¿verdad? Así es de que entonces, por algo los han clasificado como problema. ¿Alguien más iba a dar una opinión? Sí, licenciada, según observo, es que entre más procesos mentales lleva, se convierte en un problema. Y que si está con menos procesos es un ejercicio. Ujú, sí, muy bien. El caso del segundo quizás es un poco más sencillo, ¿verdad? Porque ellos ya han estudiado vectores en el otro año. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Tenemos dos problemas. Entonces, esta es la esencia de la matemática, ¿verdad? Que tenemos ahí. Vaya, entonces, para finalizar, vamos a plantear la pregunta, ¿verdad? Que tiene el documento. ¿Qué matemáticas pueden aprender los estudiantes? ¿Qué matemáticas se les pueden hacer interesantes? Entonces, dice la lectura que está aquí en el material, ¿verdad? Que para que esto pueda ocurrir, necesitamos que sean contenidos atrayentes, interesantes o relevantes y útiles para los estudiantes. Entonces, claro, esto va a definir del lugar y del nivel en que nosotros estemos. Pero hemos hablado a lo largo de esta tutoría que el principio curricular decía eso, ¿verdad? Que un currículo debe proponerle unos contenidos interesantes a los estudiantes. Y si del profesor depende, diseñar esas actividades o aplicaciones que lo puedan lograr ellos de esta manera, ¿verdad? También otro aspecto que se destaca a lo largo de este documento es las prácticas educativas, es decir, cuando ya pasamos a la práctica, a medir tiempo, velocidades, alturas y calcular, que relacionen con lo cotidiano, ¿verdad? Eso hace atractivo los contenidos a los estudiantes. Y es labor prácticamente de nosotros los docentes diseñar este tipo de actividades. También podemos decir que teorías que expliquen sus fenómenos o interés, ¿verdad? Por ejemplo, eso atrae mucho a los estudiantes. En el caso de ciencia, cuando hacen experimentos, yo veo que los alumnos se emocionan porque van a hacer una práctica. Entonces, también en matemática podemos buscar explicaciones a algunos fenómenos numéricos que los estudiantes puedan tener. ¿Y ustedes qué matemáticas consideran que pueden aprender los estudiantes? Vaya, yo voy a mencionar una experiencia de lo que fue física. Esta fue como física general y me gusta bastante esa materia porque el lead, o ya sea el programa de la materia, lo hace algorítmico, lo hace físico y mental. O sea, Ujú, pues la clase siempre está con dinamismo y además de eso dan actividades que uno puede hacer experimentos, se puede decir. Ajá, entonces eso me gustó bastante de esa materia y siento que para las personas que ya aprenden visualmente, kinestésicamente o con audio, esa materia es como que quizás el 10 más así como lo han hecho este programa a distancia. Me gusta cómo lo han hecho porque se aprende de todas las maneras. muy Solamente. bien, qué bien. Sí le gustó, eso queda obvio con el comentario que hace. Es que eso pasa, ¿verdad? Fíjense que cuando hay algo que nos gusta y lo entendemos, ahí podemos ver cuál es la actitud que nos genera, ¿verdad? Entonces, pues ese es el labor que nosotros tenemos que ir a hacer, ¿verdad? Cuando seamos docentes, no nos olvidemos de cómo era que aprendíamos y qué nos gustaba como estudiantes, ¿no? Bueno, aquí hemos trabajado la agenda que se nos había asignado para este día. Solo quería recordarles el espacio de la próxima tarea que está en la plataforma, ¿verdad? Es un ensayo académico que se va a presentar el 6 de septiembre y es relativo, dice, a las preguntas que están ahí, ¿verdad? ¿Cómo planificar una clase con la metodología basada en proyectos? Así es de que estamos a unos 9 días de entregar el ensayo del 10% y también está la otra del 5% de buscar en el archivo para poder escoger la escuela donde vamos a hacer las actividades que nosotros tenemos, ¿verdad?
Voy a hacer la captura de la asistencia y quiero felicitarlos porque miren, 4 estudiantes y hoy es la mejor prueba que no es la cantidad, ¿verdad? Porque muy participativos ustedes y la clase me ha salido muy amena. El tema estuvo interesante, como dice la compañera, ojalá a ustedes les haya parecido así y posteriormente ahí les comparto la grabación y también la presentación, ¿verdad? De algo les puede servir. No sé si hay algún comentario final o duda. Yo solo mencionar que ya elegí la escuela Ah, y vaya. voy a ir a ver mañana a ver qué me dicen. Ah, vaya, excelente. Ahí está en plataforma ya las indicaciones para que ustedes puedan hacer esto, ¿verdad? O si llevan el documento de una sola vez pueden traerse la firma de ahí, ¿verdad? Entonces voy a detener la grabación ya.